¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a hablar de por qué existe aún gente en estos tiempos que está tan chaquetas para creer que el pobre es pobre porque quiere. Como casi todo lo que creemos hoy en día tiene unos orígenes que vienen desde la religión. Y con la religión no me quiero referir solamente a la religión abrámica, sino que cualquier dogmática del pasado tiene sus trazas al día de hoy. Aclarado este punto, vamos ahora sí a atacar a la religión abrámica, contra los cuales no tengo ningún problema, pero hay que decir las cosas como son. Durante el medievo, las cosas tanto en la economía como en la sociedad eran muy distintas a como las conocemos hoy en día. El papel religioso jugaba un rol importantísimo en cuanto a la educación y contención de las masas. Esto llevaba a que los roles que se definían en la sociedad casi siempre eran adjudicados a una bendición o maldición de Dios. Pa' pronto tú no tienes elección, te tocó como te tocó nacer, Dios así lo quiso por algo, güey. A lo mejor tenías una pedo arrastrando de karma de otra vida, pero así te tocó vivir. Entonces, o te muerdes un huevo o no sé cómo le hagas, pero así te tocó. Se estableció entonces que la pobreza era algo establecido por divinidad y que la riqueza era como un tipo de don. Esto podía dar un tipo de justicia porque aunque no podías salir de pobre porque eras un plebeyo, realmente no era tu culpa, sino que era la culpa de Diosito que decidió que nacieras así. Después de la Reforma Protestante, en la época de Lutero, hubo varias definiciones en libros posteriores, como la de Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en la que se sugiere que esta idea del medievo evolucionó como todas las ideas a través de los años para dar paso a la creencia de que la prosperidad económica era un signo de bendición divina y que el trabajo duro era una obligación de todos. Esto dejaba fuera al vector de la pobreza, es decir, que aquí ya no era culpa de Dios el que tú fueras pobre, sino debido a una falta de esfuerzo o disciplina. Es decir, naciste pobre, sí, eso no fue tu culpa, pero sí es tu culpa el no salir de pobre. ¿Por qué? Pues por huevón o por falta de virtud o por alguna otra situación, pero es tu bronca. Ya basta de echarle la culpa a Diosito de que tú seas como eres. Después de esto vamos a dar un enorme salto hacia el liberalismo y al siglo XIX, donde hubo una bafufada horrible que fueron las leyes de pobreza. El liberalismo, por una parte, propuso que la pobreza era también una consecuencia de la falta de planificación familiar y de la falta de educación. Sin embargo, aunque esto sí suena un poco más coherente, aún no se denotaban tanto las causas de estas mismas, como es la falta de una educación pública, etcétera, etcétera. Entonces, en Inglaterra, en el siglo XIX, se propusieron las famosas leyes de la pobreza o Poor Laws, que modificaban o restringían ayudas sociales porque decían que esto incentivaba a la pereza. Aunado a esto, tenemos muy cerca a un gran salto económico o material que siempre va a ser reflejante de los cambios ideológicos, como lo fue la revolución industrial. Con la creación de fábricas y la producción automatizada, hubo nuevas clases sociales en las grandes urbes. Pero como siempre, los pobres vinimos a empuercar todo lo bonito y entonces las grandes urbes se llenaron de pobres porque se necesitaba mano trabajadora. No todos podían estar en el campo, sino que las fábricas necesitaban quien trabajara en ellas. A la sombra del árbol de la prosperidad que reflejaba la revolución industrial y el pensamiento liberal de capitalismo, los grandes genios de esa época llegaron a una conclusión. Bien, se podían haber salido de pobres si quisieran. Lo que pasa es que no trabajaban lo suficiente, porque en el nuevo sistema que se establecía ya no había feudos. Ya no podrías ser tú necesariamente pobre por no pertenecer a la familia real o ser parte de la casta de la iglesia. El capitalismo te había quitado esas cadenas y te había dado libertad, incluso la libertad de elegir dónde trabajar. Había montones de fábricas para escoger, todas igual de porquería en cuanto a la situación laboral, pero X. El chiste es que podías elegir y eso significaba libertad, ¿no? Bueno, por eso es que la conclusión de los grandes genios de esa época fue
que se debía a tu falta de virtud. Con el capitalismo y la revolución industrial nació la gran ideología yanqui y con ello el concepto del sueño americano. Una idea que, no te mientas, en todos nuestros países, aunque sea hispanoamericanos, se ha mantenido fuerte y firme, estando presente desde las obras de arte, cine, música, etc. Esta ideología es lo que se conoce hoy en día como meritocracia y sostenía que lo que te hacía pobre era la falta de esfuerzo, que todos pueden prosperar siempre y cuando se esmeren en ello. Ahora, tenemos que hablar de las intenciones detrás de esto. Claro está que el que tú pensaras que tienes que esforzarte más daba una mayor cantidad de producción, lo que sí nutría la economía global, pero no nos engañemos. Ni en este sistema ni en los alternos es posible la buena distribución de la riqueza, o al menos yo no podría decirlo desde mi punto de vista, por lo que si bien nutrías al gran capital, pues esta riqueza realmente no se daba reflejada en ti, sino en el avance de la sociedad en conjunto, que casi siempre era residual al avance de los intereses de las personas con grandes capitales, los antiguos burgueses que ahora llamamos empresarios. Ahora sí, en el siglo XX, durante 1970 y 1980, hubo políticas neoliberales como las de Margaret Thatcher o Ronald Reagan, quienes apostaban en una idea totalmente capitalista, que el mercado tendría que ser casi totalmente desregularizado. Ellos creían y sostenían que las personas debían de depender menos del Estado y más de sí mismas para el crecimiento tanto suyo como de la sociedad, lo cual, si bien tiene lógica en el papel, tal como el comunismo, pues en la realidad no se ajusta realmente para funcionar correctamente. Obviamente, al ser los presidentes de la nación más poderosa, la primera potencia mundial y ama y señora del capitalismo, y del lado azul bueno de Superman, que es el capitalismo, todos se lo creyeron y todos lo tomaron como una buena apuesta. A partir de los 2000 y hasta ahora se ha popularizado increíblemente el concepto de riqueza. Y es que, ¿cómo no? Si al final de cuentas ser rico te va a permitir todo, una buena salud, o por lo menos una buena atención médica, un buen estatus social, que es igualmente propulsado por la creencia igual a la tuya de aquel que está al lado tuyo. Una buena vestimenta, una buena nutrición, una buena educación, etcétera, etcétera, etcétera. Acceso a vivienda incluso. Por eso todos queremos ser ricos, dejando atrás el concepto de lo justo y necesario. No nos hagamos, queremos exuberancia, queremos excentricidad, queremos estatus, no queremos simplemente lo que necesitamos, o al menos no la gran mayoría. Como siempre, los grandes medios de comunicación, que en ese entonces estaban casi todos subyugados hacia el poder político, tuvieron mucho que ver en nuestra formación ideológica. Y aquí hablo muy en general, ni siquiera hablo de un país en específico, porque habría que revisar exactamente cómo fue el proceso evolutivo de esta idea en cada país. El punto es que esta idea se fijó en nuestra mente. Hay que ser rico, esa es la meta, esa es la competencia. Y empezamos a hacer ídolos como Elon Musk, como Carlos Slim aquí en México, como Jeff Bezos a partir del 2015, y todos estos personajes o personas que ostentan lo que el ojo público ve como un objetivo final. Sin embargo, que es quimérico, porque hay trabas más grandes que la voluntad para llegar a ser rico. Pero no hablamos de la riqueza, sino de la creencia del por qué el pobre es pobre porque quiere. Como por reacción automática, al superpreciar o sobrevalorar la riqueza, el humano promedio empezó a desprestigiar la pobreza. Era todo lo contrario al espectro. Así que no, guácala, ser pobre, qué horrible. No, yo quiero ser rico, apunto para allá. Y un pobre es pobre por falta de educación, porque el pobre es tonto, el pobre es sucio, el pobre es, pobre. Y este es el tipo de ideología que se mantiene hoy en día en las cabecitas de todos aquellos que siguen creyendo que el pobre es pobre porque quiere. Ahora, abordando el punto en contra de esto, sí, realmente la pobreza sí es causada muchas veces por una falta de educación, una falta de planificación, pero se olvidan de que hay cosas más graves que eso. Para profundizar un poquito mejor, voy a poner un clip donde se explica un poquito más en general esta creencia. Y como conclusión, las creencias son semillas que plantamos en el suelo de la mente colectiva, y su fruto, bueno o malo, florece en la vida de todos. Decir que la pobreza es una elección es como plantar un árbol de espinas en el jardín de todos, porque se enreda en los corazones de aquellos que miran a los pobres con ojos de juicio y llenan de sombras a quienes ya caminan bajo un cielo con nubes de escasez. Mini investigación. ¿El pobre es pobre porque quiere? No, y eso es una ignorancia. ¿Quién sostiene esta creencia? Personas que creen en el individualismo extremo y la meritocracia. Políticos y líderes empresariales que argumentan que el esfuerzo personal es el único determinante del éxito. Y sectores de la sociedad que no han experimentado pobreza y por lo tanto no entienden sus causas sistémicas. Ahora, ¿cómo se perpetúa esta idea? 1. Medios de comunicación. A través de programas de televisión y noticias que destacan historias de superación personal sin considerar el contexto. 2. Discursos políticos
ricos que usan la narrativa para justificar políticas de austeridad y reducir programas de asistencia social. ¿Por qué es un problema creer esto? 1. Ignorancia de factores estructurales, como la falta de acceso a educación de calidad, atención médica y oportunidades laborales. 2. Estigmatiza a los pobres, lo que los hace responsables de su situación y puede generar vergüenza y reducir autoestima y valía social. Y impide soluciones efectivas. Al no reconocer las causas sistémicas de la pobreza, dificulta la implementación de políticas públicas que puedan abordar el problema de manera integral. ¿Para qué se utiliza la narrativa de que el pobre es pobre porque quiere? 1. Justificación de políticas. Para justificar recortes en programas sociales y promover políticas que benefician a los ricos. 2. Mantenimiento del status quo. Para evitar cambios estructurales que podrían redistribuir recursos y poder, quitando ese poder a los más ricos. 3. Control social. Para mantener a la población pobre en un estado de culpabilidad y sumisión, haciendo que acepten su situación sin cuestionar. ¿Dónde se origina? En países con alta desigualdad, como Estados Unidos y varios países de América Latina, donde la narrativa de que te hagas a ti mismo es muy fuerte. Además, en contextos urbanos donde la visibilidad de la pobreza contrasta fuertemente con la riqueza extrema. 3. Medios de comunicación y redes sociales, lugar donde se difunden ampliamente historias individuales de éxito y culpabilidad a los pobres. ¿Cuándo? ¿Cuándo surge la idea y por qué persiste? En los orígenes históricos, esta idea ha sido promovida desde la Revolución Industrial, cuando se enfatizaba el trabajo duro y la ética de trabajo como caminos al éxito. 2. Persistencia. La globalización y el neoliberalismo han reforzado esta narrativa en las últimas décadas, diciendo que los mercados libres y la